Abril de 1993 fue un mes seco en el interior de Jalisco. El cielo durante días seguidos parecía hecho de polvo azul y silencio. Las ramas de los árboles crujían por dentro, como si suplicaran por agua, y hasta los pájaros volaban más despacio en aquel calor antiguo que cubría todo. Fue también el último mes en que alguien vio a Tomás Beltrán montado en Lucero. En aquella región apartada, entre senderos de piedra y pastos resecos, Tomás era más conocido que cualquier cura o presidente municipal. Con 54 años y el rostro curtido por el sol, era el tipo de hombre que parecía haber nacido de la propia tierra que pisaba. Lo llamaban charro, pero no de esos de rodeo de ciudad, sino de los de verdad. Hombres que cuidan la tierra, toman el tiempo y conversan más con los animales que con la gente. Vivía solo en una pequeña hacienda construida con madera clara, paredes torcidas de adobe y una cerca que apenas se sostenía. Era allí donde vivía con Lucero, un caballo negro con ojos atentos y músculos firmes, compañero de todos los días. No había quien no los conociera. Al amanecer, Tomás solía ser visto bajando el sendero con la misma camisa azul verdosa de tanto sol y jabón, las botas gastadas y un sombrero de ala ancha que sombreaba la mitad de su rostro. Lucero iba justo detrás, imponente, caminando como si entendiera la dignidad del hombre que lo guiaba. Algunos niños lo imitaban en secreto, marchando como él, manos en la cintura, voz seca. Los mayores lo respetaban como quien respeta al tiempo, con distancia y resignación. A pesar de vivir aislado, Tomás nunca fue considerado raro, solo callado. Los vecinos lo veían como alguien que conocía más el silencio que las palabras. Alimentaba a los animales con puntualidad, limpiaba el corral con esmero y terminaba el día sentado al borde del granero, mirando el sol hundirse detrás de los árboles secos. No bebía, no fumaba y solo iba a El Carrizal una vez al mes, montado, para comprar queroseno y harina de maíz. Su único pariente cercano era Esteban, un sobrino que vivía en Tepatitlán y que, de vez en cuando, pasaba por la hacienda para llevar algún encargo o simplemente escuchar los consejos que Tomás decía sin mirar a los ojos. En la noche del 10 de abril, algunos vecinos vieron a Tomás cabalgando despacio por el camino de tierra. Era el final de la tarde y pasó cerca de la casa de los Ortega, una pareja de ancianos que vendía queso fresco, y saludó como siempre lo hacía, con un gesto discreto de cabeza. Más tarde, Mireya, una mujer que cuidaba un pequeño rebaño al sur, relató haber visto humo saliendo de la chimenea de su casa. Nada extraño, la misma rutina de siempre. Pero a la mañana siguiente, la puerta de la hacienda apareció abierta de par en par. Aurelio, un vaquero que pasaba temprano por el camino, lo encontró raro. Tomás era estricto con esas cosas. Bajó de su caballo y entró llamando, pero nadie respondió. El corral estaba vacío, la caballeriza de Lucero abierta. El caballo no estaba. En la ventana de la cocina, la cortina ondeaba con el viento, revelando por instantes el interior de la casa. El plato con comida aún estaba en la mesa, la tetera encima de la estufa. Nada parecía revuelto, nada parecía reciente. La noticia se esparció en pocas horas. Los vecinos se juntaron para buscar en los alrededores. Subieron senderos, revisaron cuevas, preguntaron en ranchos más alejados. Nada. Ni huellas, ni señales de caballo, ni pistas de viaje. La casa de Tomás estaba como él la había dejado la noche anterior, con la escopeta recargada al lado de la cama y los únicos documentos guardados en una caja de puros. El armario estaba abierto, pero vacío de las ropas que él solía usar. La silla de montar de Lucero, que siempre estaba colgada en el gancho cerca de la puerta, también había desaparecido. Llamaron a la policía rural. 2 agentes llegaron en camioneta, miraron alrededor, hicieron anotaciones en un cuaderno sucio de polvo y tomaron algunas fotos con una cámara que aún usaba rollo. Dijeron que tal vez fuera una fuga voluntaria, pero nadie lo creyó. Tomás no era hombre de abandonar su propia vida, y mucho menos a Lucero. Esteban llegó al final de la tarde. Cuando entró en la casa de su tío, el olor era el mismo de siempre: madera seca, queroseno
y un fondo de tierra húmeda que parecía haberse quedado atrapado en las paredes. No había desorden, no había prisa. Era como si Tomás hubiera ido por leña y nunca regresara. Durante una semana, las búsquedas continuaron. El gobierno mandó un equipo de 3 hombres que recorrieron a caballo los barrancos, marcaron lugares en un mapa y dijeron que necesitaban autorización para usar perros. La autorización nunca llegó. Los propios vecinos formaron grupos con linternas y machetes. Algunos incluso buscaron en pozos abandonados. Nada. Ni siquiera Lucero fue encontrado. A finales de mes, el caso fue archivado como desaparición. Sin crimen, sin cuerpo, sin pista. Solo una ausencia que nadie podía explicar. El tiempo, como siempre hace, comenzó a tragárselo todo. La vegetación creció alrededor de la cerca. El tejado del granero se hundió en una de las puntas y los periódicos dejaron de mencionar el nombre de Tomás Beltrán. Esteban regresó a Tepatitlán con un nudo en la garganta. Nunca creyó que su tío hubiera huido. Él sabía, como saben los que escuchan el silencio, que Tomás no era hombre de partir. Pero sin prueba, sin señal, sin nada, todo lo que quedaba era continuar. Guardó los papeles de la hacienda en una carpeta vieja y se prometió a sí mismo que un día regresaría allí para poner fin al abandono. Solo no sabía que, al hacerlo, excavaría más que tierra. Excavaría un pedazo de la verdad que nadie más tuvo el valor de tocar. Fueron 5 años de abandono, 5 ciclos de lluvia y calor escurriendo por las paredes de aquel granero hasta que la madera comenzó a agrietarse en silencio. El polvo se acumulaba en los rincones de la casa, como si el tiempo allí hubiera decidido detenerse y solo observar. Nadie más hablaba de Tomás Beltrán en voz alta. Su nombre se había convertido en murmullo de esquina, historia de camino, memoria desmoronada como tierra seca entre los dedos. Esteban, por su parte, siguió con su vida. Se casó con Carolina, tuvo una hija e intentó convencerse de que el tiempo resolvería lo que él no podía. Pero había noches en las que despertaba con el olor a cuero viejo, con el sonido de cascos golpeando en suelo duro y con una imagen persistente, la puerta de la hacienda abriéndose sola al amanecer. Era en esos momentos cuando sabía que algo allí seguía sin resolverse. Fue en el segundo semestre de 1998 cuando decidió regresar. Ya no soportaba ver ese terreno parado, esa ausencia aún gritando en medio del monte. La intención era clara: limpiar todo, reparar lo que fuera posible y tal vez rentarlo a algún ganadero o agricultor que aceptara lidiar con el aislamiento. En el fondo, era una forma de darle función a un lugar que solo cargaba silencio y polvo. Al llegar, tuvo que forzar la puerta con el hombro. El cerrojo ya no encajaba bien. El zacate cubría casi todo el sendero, y el viento parecía más agresivo de lo normal, como si la propia tierra resistiera el regreso. Llevó a 2 trabajadores con él, hombres de la región acostumbrados al trabajo pesado y con poca charla. Comenzaron por las cercas, cortaron ramas, recogieron piedras grandes. Al segundo día, pusieron atención al granero, que estaba con el tejado parcialmente hundido y un olor a cosa podrida acumulada por años. Fue Ventura, uno de los ayudantes, quien lo notó primero. «Aquí el suelo se siente raro», dijo, golpeando la pala contra la tierra detrás del granero. Era un punto donde el zacate crecía más espeso, con raíces cruzando el suelo como venas gruesas. Esteban se acercó, pisó con fuerza y sintió. El suelo cedía levemente, como si algo lo separara del resto. Le dijo a Ventura que siguiera limpiando el exterior y tomó la azada. Con cada golpe, la tierra parecía resistir menos. Estaba húmeda, suave, como si alguien ya hubiera removido allí antes. Después de algunos minutos, apareció el primer pedazo. Era una tela mohosa, sucia, enredada en raíces finas y cubierta de lodo endurecido. Al jalarla con cuidado, Esteban reconoció de inmediato el color: azul verdoso, el mismo tono de la camisa que su tío usaba todos los días. Unos movimientos más, y aparecieron los agujeros.
grandes, irregulares, como si polillas hubieran hecho nido allí. En la esquina de la tela, una mancha negra se extendía como óxido de sangre seca. Retrocedió por instinto, con el corazón acelerado y las manos temblando. Volvió a cavar con las manos, como quien quiere confirmar una sospecha que el cuerpo ya sabe. Pronto encontró el sombrero. Estaba deformado, con el ala torcida y un musgo verdoso cubriendo casi toda la cinta de cuero. A un lado, una de las botas, agrietada, con la suela separada y pedazos de hongos blancos pegados en los pliegues. La otra apareció un poco más abajo, aún con las agujetas atadas, como si hubiera sido quitada y colocada allí con precisión. Por último, apareció el cuero de la silla de montar, retorcido, quebradizo, enredado en raíces secas como si hubiera sido absorbido por la tierra. No había huesos, ninguna estructura corporal, nada que probara con certeza la presencia de un cuerpo. Pero para Esteban, eso no era duda. Cada objeto era inconfundible, era como si hubiera excavado una memoria, como si el tiempo hubiera enterrado, no un cuerpo, sino la prueba de una vida que alguien intentó borrar. Llamó a Ventura, que se acercó en silencio. El hombre miró los objetos por algunos segundos, se persignó y dio 2 pasos atrás. No era miedo, era respeto, entendimiento. Esteban se puso de pie, respirando fuerte, con la frente húmeda de sudor y polvo. No sabía qué hacer. No había manual para eso. Entró en la casa, buscó la agenda vieja donde aún estaba el número de la comisaría rural y llamó. Al día siguiente, llegaron 2 peritos. No hubo alboroto. Tomaron fotos, acordonaron el área con una cinta floja y escribieron un informe breve. Confirmaron que los objetos eran compatibles con la descripción del desaparecido. Sin huesos, sin sangre, sin pruebas materiales de un crimen, no había mucho que hacer más que registrar. Esteban quiso llevar los objetos para un análisis más detallado en Guadalajara, pero la policía dijo que sin restos humanos no había proceso penal. Todo fue devuelto a él, envuelto en bolsas de plástico traslúcidas, como si fueran ropa olvidada en un armario viejo. Lo guardó todo en un armario cerrado, en el fondo de su casa. Nunca más lo abrió. En los días siguientes, los rumores volvieron a circular por la región. Una mujer juraba haber visto, meses después de la desaparición, un caballo negro suelto cerca de la carretera a Zacatecas. Un viejo vaquero decía que Tomás tenía una deuda antigua, mal resuelta, pero nadie lo confirmó. Y hubo quien dijo que el propio Tomás habría enterrado sus cosas para desaparecer de una vez. Pero eso no explicaba por qué no se llevó nada más. Ni dinero, ni documentos, ni el caballo. Nada tenía sentido. Lo que quedaba era el terreno detrás del granero, esa mancha de tierra húmeda, donde ahora nadie más pisaba. Como si el suelo hubiera absorbido un secreto que no quería devolver. Si llegaste hasta aquí, tal vez entiendas lo que Esteban sintió en ese momento. El dolor de excavar algo esperando encontrar respuestas y terminar desenterrando solo ausencia. Suscríbete al canal para seguir acompañando estas historias que el tiempo intentó enterrar, pero que aún piden ser escuchadas. La historia de Tomás Beltrán aún no ha terminado. Durante meses, Esteban intentó seguir adelante. Continuó trabajando, llevando a su hija a la escuela, comiendo los domingos en casa de los suegros, pero había algo en la rutina que ya no encajaba. Era como si la imagen de los objetos enterrados detrás del granero se hubiera pegado a sus ojos, incluso cuando los cerraba. A veces despertaba sudando en la noche, con el olor a moho en la nariz, como si aún estuviera cavando con las manos. Carolina decía que era psicológico, pero incluso ella evitaba entrar en la habitación donde estaban guardadas las cajas. Nadie más hablaba abiertamente del caso. Los 2 trabajadores que habían ayudado en la reforma se negaron a volver a la hacienda. Dijeron que era por falta de tiempo, pero evitaron mirar a Esteban a los ojos. En la ciudad, algunos vecinos cuchicheaban en la fila de la panadería. Otros decían que todo eso era invento para llamar la atención. Pero también había quienes creían, y esos solo asentían con la cabeza cuando lo veían pasar, como si supieran que había tocado algo que no debía.
Fue entonces cuando, en un día gris de noviembre de 1998, llegó a su casa una carta sin remitente. Estaba dentro de un sobre pardo, doblada con cuidado, y no había nada más que una frase escrita a mano con letra firme e inclinada. No todo lo que se pierde está lejos. Sin firma, sin sello. Solo esa frase seca, que parecía más una respuesta que una provocación. Esteban se sentó con ella en las manos por casi una hora. Pensó en tirarla, en romperla, pero terminó guardándola junto a los objetos en el armario cerrado. Esa noche, durmió en el sofá, fingiendo ver televisión, mientras el cuarto de su hija resonaba con risas suaves de caricaturas. Semanas después, decidió visitar de nuevo el Carrizal. No fue a la hacienda. Solo se detuvo en la plaza central, donde los viejos jugaban dominó y los niños corrían descalzos. Compró un refresco tibio en una tienda y se sentó en una banca, esperando tal vez encontrar algún rostro conocido. No pasó mucho tiempo antes de que un hombre se acercara, bajo, encorvado, con sombrero claro y camisa raída. Se llamaba Eulalio, tenía más de 70 años y recordaba bien a Tomás. «Usted es el sobrino, ¿verdad?». El que encontró las cosas dijo, sin rodeos. Esteban asintió con la cabeza y ambos se quedaron en silencio por algunos minutos. «Yo no quería meterme, pero hay algo que nunca dije. Y ya pasaron muchos años». Según Eulalio, unas 2 semanas antes de la desaparición, vio una camioneta oscura estacionada en la entrada de la hacienda de Tomás. Era el final de la tarde, y él venía de regreso de buscar leña. Al principio pensó que era alguien pidiendo ayuda con el camino, pero el vehículo estaba apagado y las ventanas cerradas. Se quedó parado un rato, luego dio la vuelta y se fue. Tomás nunca comentó nada. Ningún vecino parecía saber de la visita. Eulalio tampoco habló con nadie, pensando que no era relevante. Esteban escuchaba en silencio, con los ojos fijos en el suelo de piedra. «Tal vez no sea nada, pero a mí nunca se me olvidó». Agradeció, estrechó la mano del viejo y se fue. Pero esa imagen, una camioneta oscura, estacionada frente a la puerta de la hacienda, en silencio, quedó martillando en su cabeza. Comenzó a imaginar si habría sido allí el inicio de todo. Alguien buscando a Tomás, alguien esperando que saliera, o tal vez solo observando. De regreso en Tepatitlán, decidió revisar los documentos de su tío. Tomó la caja de puros donde estaban los pocos papeles, recibos antiguos de compra de sal mineral, notas de venta de becerros, una acta de nacimiento amarillenta, 2 cartas del padre, ya fallecido, y un pequeño cuaderno de anotaciones. Allí, entre cuentas y recordatorios de tareas rurales, una sola página llamó la atención. Era un nombre, Salazar, 24 de marzo, escrito sin contexto. Esteban no lo reconoció. No había ningún Salazar en la familia. Preguntó a su madre, la única hermana viva de Tomás, y ella también dijo que no recordaba a nadie con ese nombre. Ni entre conocidos, ni entre enemigos, pero el detalle de la fecha, menos de 3 semanas antes de la desaparición, seguía martillando. Y más aún, el hecho de estar aislado en una página, como si tuviera importancia propia. Al día siguiente, llevó el nombre a una antigua conocida de la familia, Dolores, que trabajaba en el registro civil de la ciudad. Ella permitió una rápida mirada a los registros de los habitantes del municipio y alrededores. Había varios Salazares en Jalisco, pero solo uno con conexión directa con la región de El Carrizal. Marcial Salazar, criador de caballos, registrado por algunos años como propietario rural, a menos de 15 kilómetros de la hacienda de Tomás. Lo extraño era que el nombre desaparecía de los archivos a partir de 1991, 2 años antes de la desaparición. Esteban insistió. Buscó en periódicos locales antiguos, pero no había nada. Visitó el terreno donde constaba el nombre de Marcial, pero encontró solo ruinas de una casa y un mango oxidado. Un cuidador vecino dijo que aquel hombre se había ido de repente, sin decir ni adiós. Nadie más allí hablaba de él. Era como si hubiera desaparecido antes de desaparecer.
La investigación informal no dio frutos, pero para Esteban, cada pequeño detalle formaba algo mayor. La camioneta sin explicación, el nombre suelto en el cuaderno, el hombre que desapareció antes del propio Tomás, los objetos enterrados con cuidado. Todo apuntaba a una verdad que tal vez nunca sería dicha en voz alta, pero que él comenzaba a sentir en el cuerpo, como un dolor antiguo, sin causa aparente. Esa noche volvió a abrir el armario. Sacó las cajas con cuidado, abrió una por una y encaró una vez más el sombrero, las botas, la camisa deshecha. Pasó la mano lentamente sobre la tela, sintiendo cada ranura, cada marca del tiempo. Y por primera vez, lloró. Si esta historia llegó hasta ti, tal vez sea porque tú también has sentido la ausencia de alguien que nadie más buscó. Comparte este video con quien carga silencios similares. Y síguenos, porque aún hay preguntas que merecen ser hechas. La historia de Tomás Beltrán aún tiene mucho que revelar. El armario permaneció cerrado los meses siguientes. La casa de Esteban siguió en silencio, con los pasos medidos, las puertas entreabiertas y las luces del pasillo encendidas hasta más tarde. Carolina, aunque nunca lo dijo con todas las palabras, comenzó a evitar esa habitación. La hija de ambos, aún pequeña, una vez preguntó por qué su papá lloraba al tocar esas cajas que huelen a polvo. Esteban dejó de investigar oficialmente, pero algo en su rutina cambió. Comenzó a notar más los gestos de las personas, la forma en que evitaban ciertos temas, cómo cambiaban de conversación cada vez que surgía el nombre de su tío, aunque fuera por casualidad. Era como si la propia memoria colectiva de la ciudad estuviera intentando reorganizarse en torno a un vacío. Y esa reorganización, por sí sola, ya decía mucho. Decidió entonces volver a la hacienda. No con azada, ni con ayudantes. Fue solo. Llegó al final de la tarde, como Tomás solía hacer, y pasó más de una hora parado en el mismo lugar donde había cavado 5 años antes. La tierra ahora estaba firme, seca, cubierta por hojas muertas. Pero allí, de alguna forma, seguía latiendo algo. Un malestar que parecía vivo. Caminó hasta el interior del granero. El olor era el mismo. Madera vieja, óxido, excremento seco de rata. Subió por una escalera de mano hasta el altillo de heno, que ya no tenía heno alguno. Allí, en la esquina, encontró un saco de cuero antiguo, atado con cuerda. Dentro había un cuaderno de anotaciones aún más viejo que el que encontrara en la casa. La mayoría de las páginas estaban borradas por la humedad, pero en una de ellas, con una escritura temblorosa y difícil de leer, había un fragmento que atrapó sus ojos por minutos. Si alguien me busca después, que mire hacia abajo. Aquí el silencio también deja marcas. No había firma, ni fecha, pero la letra parecía ser de Tomás. O al menos era parecida a los recados que él solía dejar pegados en la puerta para Esteban. ¿Qué significaba mirar hacia abajo? El lugar de la excavación ya era conocido. ¿Habría algo más enterrado? ¿O el aviso era metafórico? Un mensaje dejado para alguien que supiera escuchar. Esteban llevó el cuaderno con él. Pasó los días siguientes intentando entender cada fragmento borroso. La mayoría de las anotaciones eran registros comunes. Horarios de alimentación de los animales, lista de provisiones, marcaciones de lluvia. Pero había, entre estos, pequeñas frases que destacaban. Una de ellas decía, «El hombre del sombrero claro vino otra vez». Otra, «Dijeron que Lucero costaba más de lo que valía mi nombre». A partir de allí, una nueva hipótesis comenzó a formarse. ¿Podría Tomás haberse involucrado en alguna negociación por Lucero? ¿Estaría el caballo siendo objeto de interés de terceros? Tal vez criadores de fuera, gente con dinero queriendo comprar un animal que no estaba a la venta. La fama de Lucero en la región era real. Era un caballo fuerte, obediente, con un porte raro. En rodeos informales, destacaba incluso entre los más experimentados. Pero Tomás jamás lo vendería. Decía incluso que prefería morir antes que dar a Lucero a alguien que no supiera tratarlo. Carolina escuchaba todo en silencio, con ojos de quien sabía que ciertas preguntas no deben hacerse.
pero fue ella quien sugirió que Esteban buscara registros de ferias o eventos de criadores que ocurrieron entre 1992 y 1993, cerca de El Carrizal. De hecho, hubo uno. En febrero de 1993, un encuentro de criadores se llevó a cabo en Atotonilco el Alto, a unos 60 kilómetros de la hacienda. El evento reunía a comerciantes de Zacatecas, Guanajuato y hasta del norte del país. Esteban consiguió un folleto guardado por un vendedor de sillas de montar en Tepatitlán. En él, una lista de invitados, nombres de expositores, criadores y compradores. Al final de la segunda página, un nombre lo hizo detenerse. Marcial Salazar, listado como ganadero independiente, Durango. No había teléfono, ni dirección, solo el nombre, repetido una vez más, ahora vinculado al mercado de caballos. Volvió a los registros de la policía rural, intentando encontrar alguna mención al nombre después de la desaparición de Tomás. No había nada. Ningún boletín, ningún testimonio, ningún vestigio de que Salazar siquiera hubiera sido mencionado en la época. Era como si el hombre hubiera pasado desapercibido por la historia, o como si alguien se hubiera asegurado de mantenerlo fuera de ella. La coincidencia ahora parecía menos casual. Un criador que desaparece de los registros 2 años antes de la desaparición. Un caballo valorado que nunca fue vendido. Un nombre anotado por Tomás semanas antes de la desaparición. Una camioneta estacionada en la puerta. Una carta anónima diciendo que no todo lo que se pierde está lejos. Esteban sentía que la línea se cerraba en torno a algo. No una respuesta, sino una dirección. Y tal vez, pensó, eso era lo que Tomás quería. No dejar un fin, sino un camino. Una senda que solo podría ser seguida por quien lo conocía, no por las palabras, sino por los silencios. Esa noche, Esteban no durmió. Se sentó en la sala con las luces apagadas, el cuaderno en las manos y los ojos fijos en la puerta del armario. Por primera vez, tuvo la sensación de que aún había algo por desenterrar. No en la tierra, sino en lo que quedaba de los recuerdos. Y decidió que, incluso sin ayuda, incluso sin pruebas, iría más a fondo, hasta donde el silencio lo permitiera. A cada página releída de aquel cuaderno, Esteban sentía que Tomás había dejado más que una rutina registrada. Había dejado un rastro, un mapa fragmentado, y si antes pensaba que bastaría con encontrar un nombre o un testigo, ahora entendía que estaba lidiando con algo más profundo. Un tipo de ausencia que había sido preparada, como si la propia desaparición hubiera sido moldeada para durar. Comenzó a revisar mentalmente todo lo que recordaba de su infancia. Las visitas esporádicas a la hacienda, las tardes viendo a Tomás cuidar de Lucero, la forma en que hablaba con el caballo como si éste entendiera todo. Intentó recordar alguna vez en que su tío hubiera mencionado amenazas, desacuerdos, vecinos conflictivos. Nada. Tomás era de los que resolvían las cosas con la mirada, y rara vez pedía ayuda. Pero entonces, un detalle regresó con fuerza. Cierta vez, cuando tenía 14 o 15 años, escuchó a Tomás decir algo después de la visita de un comprador de ganado. No hablaba directamente con Esteban, solo murmuraba para sí mismo mientras limpiaba la silla de montar. Algo como, ellos creen que pueden comprarlo todo, pero hay cosas que no tienen precio. Esteban no le había dado importancia en ese momento, pero ahora la frase resonaba diferente. Decidió volver a la feria de Atotonilco. El edificio donde se había realizado el evento en 1993 ahora era usado para reuniones agrícolas y fiestas locales. Consiguió contactar a uno de los organizadores de la época, un señor llamado Rogelio, hoy con más de 70 años, que aún guardaba documentos de entonces en cajas en el sótano de su casa. Esteban explicó su interés como algo histórico, una investigación sobre ferias antiguas, criadores y compradores. Con el rostro desconfiado, Rogelio trajo una carpeta de archivos plastificados. Entre fotos en blanco y negro y anotaciones de entrada de animales, apareció una imagen con varios criadores alineados frente a un corral. Era una imagen borrosa, pero se podían identificar a 3 hombres de sombrero claro,
entre ellos uno que usaba botas de cuero oscuro y una camisa azul clara. Esteban se quedó helado. No era Tomás, de eso estaba seguro, pero había algo en esa postura, en la forma de estar de brazos cruzados, con el mentón ligeramente inclinado. Señaló al hombre de la izquierda y preguntó: «¿Este señor sabe cómo se llama?». Rogelio acercó los ojos a la foto, se quitó los lentes y respondió con hesitación: «Si no me equivoco, ese era Marcial Salazar, de Durango. Vino solo un año. Después desapareció del mapa. Algunos decían que vendía más que caballos». Esteban quiso preguntar más, pero Rogelio cerró la carpeta. Mejor no seguir con eso. Hay cosas que ya no vale la pena mover. Eso no era novedad. Desde que comenzó a investigar, era común encontrar puertas cerradas. Pero ahora había un rostro, una presencia material. Regresó a casa con la foto doblada en el bolsillo. Se sentó a la mesa e intentó pensar con calma. Cada pieza que se juntaba hacía más clara la hipótesis de que la desaparición de Tomás estaba ligada a algún tipo de interés en Lucero, algo que involucraba dinero y posiblemente gente dispuesta a callar. El problema era, ¿por qué solo los objetos fueron enterrados? ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba Lucero? Y más aún, ¿por qué allí, tan cerca de la casa? Fue entonces cuando, al releer el cuaderno nuevamente, encontró un detalle que había pasado desapercibido. Una frase aparentemente sin importancia decía: «Hace 3 días escuché pasos detrás del granero, y no eran los de Lucero». Eso lo cambió todo. Hasta entonces, Esteban creía que la excavación detrás del granero había sido hecha después de la desaparición. Pero, ¿y si ocurrió antes? ¿Y si Tomás se dio cuenta de que alguien lo vigilaba? ¿Que algo estaba por suceder? Ese fragmento sugería vigilancia, invasión y, sobre todo, miedo. Regresó a la hacienda al día siguiente. Llegó solo, como siempre, pero esta vez llevó consigo una pala y una linterna pequeña. Entró por la parte trasera, rodeó el granero y se detuvo en el mismo punto donde había cavado años antes. La tierra allí ahora estaba reseca, agrietada, con marcas de raíces que parecían pequeñas serpientes enroscadas. Pero Esteban no solo miró al suelo, también observó la estructura de la pared trasera del granero. Notó que 2 tablas estaban más sueltas que el resto. Quitó una con cuidado y detrás encontró un espacio estrecho entre la pared y una pila antigua de heno seco y ratones muertos. El olor era a humedad, pero no había nada allí dentro, excepto una cuerda gruesa, enrollada y sujeta por un clavo. Era una cuerda para amarrar caballos, y no cualquier una. Tenía marcas de cuero oscuro, bordadas a mano, con detalles muy parecidos a los que Tomás solía hacer en sus propios arreos. Era de él. Estaba allí desde hacía años, cubierta de telarañas y polvo. Nadie lo sabía, nadie la había tocado. Esteban sintió el estómago revolver. Tomó la cuerda, la enrolló cuidadosamente en un paño y la llevó a casa. Era otra pieza, otro elemento que confirmaba la teoría que crecía dentro de él. Alguien entró en la hacienda. Alguien hizo desaparecer a Tomás. Y ese alguien conocía el lugar, lo suficiente como para esconder cosas allí, donde nadie miraría, ni siquiera la policía. En el camino de regreso, algo comenzó a cambiar. Ya no era solo curiosidad, ya no era duelo, era indignación, rabia silenciosa y una certeza incómoda. Si esa tierra hablara, tendría mucho más que contar de lo que se permitió escuchar. Esteban pasó los días siguientes intentando entender por qué esa cuerda aún estaba allí, tan cerca, tan visible y al mismo tiempo invisible por 5 años. La sensación era de que aquello había sido dejado como un vestigio involuntario, como un error cometido a las prisas, o tal vez como un mensaje cifrado para alguien que un día regresaría. Si era el caso, él ahora se sentía responsable de descifrarlo. Poco a poco, el armario de su casa comenzó a convertirse en un pequeño altar de ausencias. Allí estaban, envueltos con cuidado, la camisa rasgada,
las botas de cuero desmoronadas, el sombrero con musgo, la silla de montar agrietada y ahora la cuerda gruesa para amarrar caballos. Todo lo que quedaba de Tomás era materia desgastada. Los objetos contaban más que las palabras que nadie tuvo el valor de decir. Carolina, aunque silenciosa, observaba todo. Un día, al verlo limpiar el polvo de las bolsas de plástico, dijo en voz baja: ¿Y si ya no hay nada más que buscar? Pero Esteban no respondió. Sabía que la pregunta de ella era sincera, pero también sabía que ciertas ausencias solo tienen sentido cuando son provocadas. El silencio de Tomás, que antes parecía una elección, ahora sonaba como una imposición. Y él no quería dejar que eso se apagara como un caso más archivado en el interior. Comenzó entonces a buscar registros de movimientos rurales ilegales a principios de la década de los 90. Compras forzadas de tierras, robo de ganado, desaparición de animales de raza. La mayoría de los registros eran superficiales, sin nombres, sin investigación. Pero en un informe antiguo, de 1994, encontró una referencia vaga a un grupo de compradores de caballos en zonas rurales con tácticas de presión. No había nombres de personas ni lugares. Solo una anotación marginal con las iniciales MS. La hipótesis de que Tomás había sido abordado por alguien dispuesto a llevarse a Lucero a la fuerza ganaba fuerza. Volvió entonces a la memoria de Eulalio, el hombre que había dicho haber visto una camioneta oscura estacionada en la puerta de la hacienda poco antes de la desaparición. Decidió buscarlo de nuevo. Lo encontró sentado a la sombra de un árbol en la plaza del Carrizal, fumando un cigarro que parecía más papel quemado que tabaco. Don Eulalio, ¿usted recuerda si esa camioneta tenía alguna señal, alguna marca? El viejo pensó por algunos segundos, entrecerró los ojos y respondió: No estoy seguro, pero creo que traía un logotipo en la puerta. Algo con una herradura, o tal vez una letra grande. Esa pista, aunque vaga, reavivó un recuerdo enterrado en la memoria de Esteban. Años antes, Tomás había mencionado que una vez rechazó vender a Lucero a un criador que andaba con hombres uniformados, con camioneta marcada. En ese momento, no pareció importante, pero ahora tal vez era la clave de todo. Decidido a profundizar, Esteban regresó al registro civil de Tepatitlán. Pidió consultar registros de empresas o haciendas que, en algún momento, hubieran usado el símbolo de una herradura. Fueron horas revisando fichas, microfilmes y carpetas amarillentas hasta que encontró el nombre: Rancho Herradura Norte, con registro activo entre 1988 y 1993 en la región de San Juan de los Lagos. Propietario: Marcial Salazar. Eso ya no era suposición. Había una conexión directa entre el nombre que aparecía en el cuaderno de Tomás, el criador que había desaparecido de los registros, y la camioneta observada días antes de la desaparición. El rancho había cerrado sus actividades justo después de abril de 1993, el mes de la desaparición de Tomás, y ningún otro documento posterior indicaba la reaparición del nombre Salazar en registros rurales. Esteban sintió la garganta apretarse. Había cruzado una frontera. Ya no investigaba una ausencia. Investigaba un patrón de silencio. Algo organizado. Una desaparición con métodos. Esa noche volvió a escuchar ruidos en la casa. Nada externo, solo ecos de pensamiento. El sonido de la pala cavando, el roce de la escoba limpiando botas, y esa última mirada que su tío le había dado años antes, cuando se despidieron sin saberlo. Una mirada firme, silenciosa, como si dijera: presta atención, un día lo entenderás. Al día siguiente fue a San Juan de los Lagos. El lugar donde funcionaba el tal Rancho Herradura Norte ahora era un área abierta, con zacate alto y señales de abandono. Algunos ladrillos apilados, restos de alambre de púas y un tanque de agua agrietado. Un señor que vivía cerca, en una casita sencilla, contó que los dueños se fueron de un día para otro. Nadie supo explicar por qué. Nunca regresaron.
Esteban volvió al coche, miró a su alrededor y tuvo la sensación de estar dentro de un vacío histórico, como si alguien hubiera borrado no solo un nombre, sino una parte entera de la memoria de ese pedazo de tierra. De regreso en Tepatitlán, se sentó nuevamente frente al armario. Tomó los objetos con más cuidado, uno por uno. Cerró los ojos e intentó reconstruir la última imagen de Tomás, él y Lucero cabalgando por el sendero, con el sol bajando en el horizonte y el polvo levantándose atrás. Solo entonces se dio cuenta de algo extraño. El informe de la Policía Rural, emitido en 1998, describía los objetos encontrados: camisa, sombrero, botas, silla de montar, pero no mencionaba una cosa que, ahora, parecía esencial. Ninguno de los arreos de Lucero había sido encontrado. La silla de montar estaba allí, pero las riendas, el freno y el peitoral habían desaparecido, como si se los hubieran llevado con el caballo. Esteban lo anotó en una hoja, con letra firme, como si fuera un descubrimiento oficial, y entendió que, al final, tal vez la respuesta no estuviera solo en la tierra, sino en lo que no fue enterrado. Fue solo esa noche, después de horas releyendo el informe policial y los registros de lo que fue encontrado detrás del granero, que Esteban se dio cuenta de lo que faltaba. La ausencia de los arreos de Lucero no era solo un detalle, era un grito enterrado. La silla de montar había sido dejada, pero el resto, las riendas, el freno de hierro, el peitoral bordado que Tomás insistía en limpiar con aceite de ricino, todo había desaparecido. Y si se lo habían llevado junto con el caballo, entonces alguien montó a Lucero después de aquello. La posibilidad no era solo impactante, era profundamente dolorosa. Para Esteban, imaginar a un extraño montando a Lucero después de todo era casi un sacrilegio. No por orgullo, sino porque sabía cuánto valoraba Tomás ese vínculo. Lucero era el último lazo con la vida antes del vacío, y ahora entendía. Tal vez el caballo no había desaparecido, tal vez había sido tomado. Decidió entonces seguir otra pista. En lugar de buscar rastros antiguos, comenzó a buscar caballos vivos. Criadores que, en esa época, estuvieran comercializando animales de gran porte en estados vecinos. Visitó caballerizas, eventos menores, centros de entrenamiento y hasta una subasta informal en Aguascalientes. Mostraba una foto antigua de Lucero, la única que tenía, tomada durante una cabalgata con el caballo al fondo. Preguntaba discretamente. Decía que era una investigación para un libro. Algunos reían, otros solo negaban con la cabeza. Pero un hombre, en un establo pequeño en las afueras de Lagos de Moreno, miró con atención y dijo: «Yo conocí uno igualito, hace años. Lo trajeron de Zacatecas, creo, pero ya estaba viejo cuando lo vi». El criador no recordaba el nombre del animal, ni el del dueño, pero dijo que tenía una marca de hierro casi invisible en la pata delantera derecha, como un punto negro que no era pelo. Esteban sintió el corazón acelerarse. Lucero tenía exactamente esa marca, un punto de quemadura antigua, casi en el casco, resultado de un accidente con brasa cuando era potro. Tomás nunca quiso cubrirla. Decía que la marca de sufrimiento también forma parte del animal. Volvió a Zacatecas la semana siguiente. Visitó 3 centros rurales, todos con historial de compra y venta de caballos. En uno de ellos, encontró a un cuidador de animales jubilado que recordaba un caballo negro, muy silencioso, muy obediente. Cuando Esteban mostró la foto, el viejo no dudó. «Sí, ese estuvo aquí un tiempo. Lo trajeron en una camioneta con gente de fuera. No hablaban mucho, no se quedó por mucho. Creo que lo vendieron otra vez, para el norte». Esteban preguntó si el caballo tenía nombre. Lucero, así le decían. No lo cambiaron. Se quedó mudo por algunos segundos. La confirmación del nombre fue como un golpe en el estómago. Durante 5 años, ese caballo había vivido lejos de la hacienda, pasado de mano en mano, sobrevivido como pudo. Y aún con nuevos dueños, el nombre se mantuvo. Era como si algo en él aún cargara la memoria de lo que fue arrancado. La pregunta que quedó era inevitable. Si Lucero fue vendido,
¿Dónde estaba Tomás? La hipótesis más plausible, la que Esteban evitaba enfrentar de frente, era que Tomás había sido asesinado y el cuerpo ocultado de forma definitiva. Tal vez quemado, tal vez enterrado lejos, tal vez nunca encontrado. Y los objetos enterrados detrás del granero no eran un error, eran estrategia, un disfraz. Alguien quiso dar la impresión de que allí terminaba todo, cuando en realidad era solo un punto de desvío. De regreso a casa, Esteban reabrió el armario. Con cada objeto que tocaba, sentía que estaba limpiando no la tierra, sino la memoria de su tío. Cerró los ojos y se vio, pequeño, en el porche de la hacienda, observando a Tomás cepillar a Lucero en silencio. Recordó la frase que su tío decía siempre, que el caballo levantaba polvo al galope. Un animal libre no deja huella donde no quiere ser seguido. Y entonces pensó, tal vez era eso. Tomás sabía que estaba siendo vigilado. Sabía que el interés en Lucero podría llevarlo al extremo. Y tal vez, en sus últimos días, tomó la única decisión que podía: desaparecer antes de que lo hicieran desaparecer a la fuerza. Pero alguien llegó antes. Enterró lo que quedaba. Se llevó el caballo. Borró los rastros. Pero no borró todo. A la mañana siguiente, Esteban visitó nuevamente la comisaría rural donde el caso fue registrado en 1993. Pidió acceso a los archivos. Fueron reacios al principio, pero después de algunas conversaciones con un agente antiguo, lograron recuperar un documento interno no protocolado. Una nota al pie, manuscrita por uno de los oficiales de la época. Decía solo: no hay cuerpo, no hay rastro, pero el caballo vale más que el silencio. Esa frase no estaba en ningún informe oficial, pero fue suficiente para que Esteban entendiera que, en ese entonces, alguien sabía. Alguien percibió que aquello no era solo una desaparición rural. Era un robo disfrazado, un mensaje, un ciclo de silencio que nadie quiso enfrentar. Regresó a casa más tarde ese día. No habló con Carolina, no jugó con su hija, solo abrió el armario, se sentó en el suelo y se quedó allí por horas. Sentía que estaba cerca de cerrar un círculo. No con justicia, tal vez, pero con verdad. Y decidió que, si había una cosa más que hacer, era mirar de nuevo donde nadie quiso mirar antes. No para cavar la tierra, sino para escuchar lo que el silencio aún guardaba. En los días que siguieron, Esteban comenzó a escribir. No por vanidad ni por impulso literario, sino por necesidad. Abrió un cuaderno escolar y comenzó a anotar todo: fechas, nombres, fragmentos de conversaciones, pistas que había encontrado a lo largo de los años. Cada página llenada era como un intento de reconstruir aquello que había sido deliberadamente fragmentado. Sabía que nunca tendría una respuesta oficial, pero quería dejar algo para su hija, para que un día, si preguntara por el viejo Tomás, tuviera más que un «desapareció». Escribir ayudaba, pero también hería. Con cada anotación, Esteban regresaba mentalmente a esa mañana de abril en que la puerta de la hacienda apareció abierta de par en par, como una boca abierta en medio del campo. Regresaba al olor de la tetera olvidada en la estufa, a la imagen del plato de comida intacto, a la ausencia sonora de Lucero en la caballeriza. Y sobre todo, regresaba al momento en que, 5 años después, cavó con sus propias manos lo que debería ser solo tierra, pero que se reveló como sepultura de vida sin cuerpo. Decidió entonces visitar el último lugar que aún no había tenido el valor de enfrentar: el sendero trasero de la hacienda. Un camino que seguía por detrás del granero y se perdía entre arbustos y piedras, hasta desembocar en una antigua carretera de servicio usada por vaqueros en décadas pasadas. Cuando era niño, Esteban ya había caminado por allí con Tomás. Era un trayecto angosto, flanqueado por árboles de troncos delgados y sonidos apagados de viento. En la época de la desaparición, nadie había prestado atención a ese camino. El foco estaba en los alrededores de la casa, en el corral, en las cuevas cercanas. Pero Esteban comenzó a considerar una nueva posibilidad.
¿Y si el cuerpo nunca fue llevado lejos? ¿Y si Tomás había sido enterrado no detrás del granero, sino más adelante, en ese sendero que nadie más recorrió? A finales de septiembre, en una mañana nublada, salió solo y fue hasta allí. Llevó una linterna, un cuchillo y una botella de agua. Los arbustos arañaban los brazos y el suelo parecía más duro de lo que recordaba. Caminó por casi 40 minutos hasta llegar a un punto donde el zacate parecía menos denso, como si alguien, años antes, hubiera limpiado ese trecho y luego dejado que todo creciera de nuevo. Allí, en medio de dos piedras grandes, había una depresión casi imperceptible en el suelo. No era un hoyo, pero parecía un colapso leve, como si la tierra se hubiera hundido por dentro. Se arrodilló. Tocó el suelo. Estaba seco, pero había humedad bajo la primera capa. Comenzó a cavar con las manos. Solo unos centímetros, y entonces encontró algo que no esperaba. Un aro de metal, pequeño, casi oxidado. El mismo que Tomás usaba para colgar las riendas al final del día. Estaba enredado en un pedazo de cuero reseco, medio comido por las raíces. No había nada más, ni huesos, ni ropa. Pero la presencia de ese objeto, tan específico, tan íntimo, en ese punto escondido del sendero, lo hizo detenerse. Se quedó allí parado por un tiempo. El cielo comenzaba a cerrarse, el aire estaba más pesado, y la sensación de que había llegado donde necesitaba llegar lo envolvía por completo. Ese sendero no era solo un paso, era el lugar donde algo terminó, o donde alguien hizo que algo terminara. En el regreso, Esteban cargaba el objeto como quien carga un peso que no le pertenece. No se lo contó a nadie, ni a Carolina, ni al delegado, ni al agente antiguo que lo había ayudado. Ese descubrimiento no era público, era íntimo. Era el punto final que, aunque invisible, bastaba. Guardó el aro junto a las otras piezas. Reorganizó todo en el armario con la precisión de quien monta un altar doméstico. Y después de eso, dejó de investigar. No por abandono, sino porque entendía, ahora, que la desaparición de Tomás no era un rompecabezas con solución. Era una herida con margen. Una línea de corte entre lo que se puede saber y lo que se necesita aceptar. En los meses siguientes, pasó a visitar la hacienda no como investigador, sino como pariente. Limpiaba el zacate, mantenía la cerca en pie y dejaba el granero como Tomás solía dejarlo. Con la puerta entreabierta, como quien dice, puedo salir en cualquier momento. No rentó el terreno, no lo vendió, solo lo mantuvo en pie. Algunos habitantes de El Carrizal decían que era una locura mantener ese lugar vacío. Otros lo encontraban bonito. Carolina decía que era necesario. Y la hija de Esteban, que ahora comenzaba a entender mejor las cosas, preguntó un día, ¿por qué cuidamos una casa donde nadie vive? Esteban pensó, miró hacia el campo abierto al frente y respondió, porque hay ausencias que también necesitan un tejado. Y entonces, en ese final de tarde, con el viento soplando del sur y el olor a lluvia anunciándose en el horizonte, entendió que, incluso sin cuerpo, incluso sin justicia, lo que había construido era una forma de permanencia. No de Tomás en sí, sino de la memoria de que él existió, de que vivió allí, de que tenía un caballo llamado Lucero, y de que desapareció de una manera que aún duele. No por misterio, sino por haber sido ignorado por demasiado tiempo. El tiempo siguió pasando. La hacienda permaneció en pie, discreta, escondida entre árboles secos y un sendero que solo los que conocían sabían encontrar. Nada allí atraía la atención de forasteros. Era un pedazo de tierra como tantos otros en Jalisco, rodeado de silencio, polvo y la ausencia de alguien que nunca fue enterrado. Pero para Esteban, ese lugar era más que una herencia, era un testimonio. Fue en una mañana fría de diciembre que decidió hacer algo diferente. Tomó a su hija de la mano, puso una manta en la camioneta y la llevó por primera vez a la hacienda. Carolina dudó al principio, pero terminó cediendo. Quería que la niña conociera ese espacio no como lugar de dolor,
sino como parte de la historia de la familia. Durante el trayecto, la hija preguntó: ¿aquí vivía tu tío? Esteban respondió que sí, y que allí también vivía un caballo que no aceptaba ser domado por nadie más que él. La niña rió, encantada con la idea. Cuando llegaron, la puerta ya crujía menos. Esteban la había arreglado con herrajes nuevos, aunque manteniendo las bisagras antiguas. La tierra alrededor de la casa estaba limpia, el corral vacío, pero digno. Y el granero, con su madera ya oscura por el tiempo, parecía observar todo como un viejo que aprendió a escuchar en lugar de hablar. Caminaron dentro de la casa. Mostró el fregadero donde Tomás lavaba las manos después de lidiar con el ganado. Mostró la mesa de madera, aún marcada por cortes de cuchillo y manchas de queroseno. La hija tocaba todo con cuidado, como si tocara algo vivo. Y, cuando llegaron al fondo del granero, Esteban se arrodilló. Tocó el suelo con los dedos abiertos. No dijo nada. Solo se quedó allí, por algunos minutos, en silencio. En el regreso, la hija durmió en el asiento trasero de la camioneta. Esteban miró por el retrovisor y pensó que tal vez eso era lo que Tomás quería desde el principio. Que alguien regresara, aunque fuera solo para recordar. Que su historia no quedara enterrada solo bajo tierra, sino también bajo el olvido. A partir de esa visita, comenzó a grabar todo en cintas. Tomó un grabador antiguo y empezó a narrar los recuerdos, los hechos, las sospechas. Grababa de noche, cuando la casa estaba en silencio, y hablaba como si estuviera conversando con el propio Tomás. A veces se detenía a media frase, a veces lloraba. Otras veces solo dejaba el aparato encendido, captando el sonido del ventilador y de los grillos. Era la forma que encontró de mantener el hilo tenso entre el pasado y el presente. En una de las grabaciones dijo: si un día alguien encuentra esto, que sepa que aquí hubo una historia, que no se trató solo de un hombre perdido, sino de una vida que fue arrancada sin permiso. Guardó las cintas en un cofre pequeño, junto con los objetos del armario, y anotó la contraseña en una hoja que dejó dentro de un libro en el estante. Era un libro sobre cría de caballos, de los que Tomás leía, aunque en silencio. En marzo de 1999, casi un año después de haber excavado ese sendero escondido, Esteban recibió una llamada telefónica. Era de un señor llamado Eleuterio, habitante de un pueblo en las orillas de Zacatecas. Decía haber oído hablar de la historia a través de un primo lejano que conocía al antiguo cuidador de caballos. Quería contar algo que podría, tal vez, ayudar. Marcaron el encuentro para un sábado. Esteban viajó temprano, solo. Llegó al pueblo poco después de las 10 de la mañana. Era un lugar pequeño, casi sin señal de celular, con calles de tierra batida y un olor constante a madera quemada. Eleuterio lo esperaba sentado en la banqueta, con un sombrero viejo cubriendo la mitad del rostro. «Usted es el que busca al charro desaparecido, ¿verdad?». Esteban asintió con la cabeza. El hombre suspiró y comenzó a hablar despacio, como quien desenrolla una cuerda. Según Eleuterio, en 1993 vio a Lucero. Dijo que el caballo apareció amarrado frente a una casa que, en esa época, estaba siendo usada por hombres que no eran de por aquí. Se quedaron solo 3 días. Luego se fueron, llevándose todo. El caballo fue subido a una camioneta con destino desconocido. Nadie sabía nombres. Nadie hizo preguntas. Pero él recordaba al animal, por la forma en que miraba. Una mirada mansa, pero alerta, la misma que Tomás describía. Esteban preguntó si Eleuterio recordaba algún detalle más. El viejo se quedó en silencio y luego señaló un galpón antiguo, cayéndose a pedazos. Allí quedó algo de ellos. Nunca entré. Juntos fueron hasta allí. Forzaron la puerta de madera podrida y entraron. Olía a orina seca, polvo y silencio. Había cajas vacías, un tambor perforado y, en una esquina, colgada en un clavo, una pequeña etiqueta de cuero. Cuando Esteban se acercó, reconoció la inscripción casi borrada. Lucero, Beltrán. Era una identificación, hecha a mano.
Tomás solía coser esas etiquetas en los arreos de los caballos, como forma de marcar sus animales sin usar hierros. Sostuvo la pieza con fuerza. Era el último vestigio, la última presencia física de Lucero después de años de rastro borrado. Sabía que eso no traería a Tomás de vuelta, pero era más que una prueba. Era la confirmación de que el caballo existió. Fue llevado y pasó por allí. En el camino de regreso, Esteban sintió algo raro, no alivio, sino aceptación. Ya no buscaba culpables. Ya no necesitaba entender cada detalle. Lo que quería, y ahora tenía, era el hilo de la memoria completo, de punta a punta. Sabía dónde comenzaba, sabía por dónde había pasado, y ahora sabía dónde terminaba. Las semanas siguientes pasaron lentas. Después del encuentro con Eleuterio, Esteban dejó de visitar archivos, dejó de escribir en el cuaderno y no llamó a nadie más. La etiqueta de cuero que encontró en el galpón fue colocada dentro de un frasco pequeño y dejada en el estante de la sala, entre los pocos libros de Tomás. Era la única pieza que eligió dejar a la vista. Las otras seguían guardadas en el armario, lejos del polvo y del sol. El tiempo, que antes era enemigo, ahora parecía un aliado. Los días se acomodaban con más naturalidad. Esteban regresaba a la hacienda cada 15 días, no para buscar pistas, sino para cuidar. Plantó 2 agaves en el camino de la entrada. Reparó la cerca trasera. Pintó el alero del porche con la misma pintura clara que Tomás solía usar, aunque sabía que, el próximo verano, el sol la volvería amarillenta de nuevo. No importaba. La hija, ahora un poco más grande, pedía ir con él. Y él la dejaba. Llevaban agua, pedazos de pan, y se quedaban sentados a la sombra viendo los caballos lejanos que pastaban en los terrenos vecinos. A veces, ella preguntaba, ¿crees que Lucero todavía vive? Esteban no respondía de inmediato. A veces decía que tal vez sí, en algún campo del norte, viejo y tranquilo. Otras veces solo sonreía. Sabía que la edad de Lucero ya superaba el límite natural, pero la idea de que el animal aún respiraba en algún lugar lo ayudaba a mantener el vínculo vivo. Y en el fondo, creía que algunas presencias no desaparecen, solo se convierten en parte del paisaje. En junio de 1999, casi 6 años después de la desaparición, Esteban recibió una carta desde Durango, sin firma, sin remitente. Solo un sobre con sello y una sola hoja dentro. La letra era firme, con trazos cortos. Decía, los caballos no olvidan, tampoco los que los montaron con respeto. Su tío sabía. Era solo eso. Se quedó mirando la hoja por mucho tiempo. No había amenaza. No había pedido. Era casi una bendición. O una despedida. Tal vez de alguien que supo qué pasó. Tal vez de alguien que estuvo allí. Nunca lo descubrió. Nunca intentó responder. Solo quemó la carta y guardó las cenizas en un frasco pequeño que enterró detrás del granero, exactamente en el mismo punto donde, 5 años antes, había encontrado los objetos de Tomás. Allí también plantó un arbusto, pequeño, de hojas duras, un tipo que resiste el calor, que no necesita cuidado constante. Dejó una piedra al lado, como marca, pero sin nombre, sin fecha. Le dijo a su hija que era un lugar de respeto, que a veces, incluso sin cuerpo, es posible hacer un entierro. La vida siguió. El nombre de Tomás no aparecía más en periódicos, ni en fichas policiales. No había registros nuevos, ni testigos, ni búsquedas. Pero en la memoria de Esteban, él seguía firme, en su forma de caminar, en el modo de arreglar las botas, en la manera de mirar al horizonte como quien escucha más de lo que ve. Una tarde, decidió organizar todos los audios que había grabado. Separó las cintas por fechas. Algunas estaban dañadas, otras incompletas, pero la mayoría traía su voz narrando los hechos, los sentimientos, los descubrimientos. Era extraño escucharse tanto tiempo después. El dolor que parecía insoportable ahora sonaba como un eco lejano, domado por el tiempo.
Pensó en grabar una última cinta, algo que cerrara el ciclo. Tomó el grabador, presionó el botón y se quedó algunos segundos en silencio. Luego dijo: el silencio de Tomás fue más fuerte que cualquier grito, pero no fue vacío, fue advertencia. Hizo una pausa, respiró hondo y agregó: ahora entiendo por qué nunca encontraron su cuerpo. Porque lo que querían borrar no era su carne, era su voluntad. La cinta duró exactamente 8 minutos. Esteban no la escuchó después. La puso junto a las otras y selló la caja. Esta vez la guardó no en el armario, sino debajo del piso del granero, entre 2 tablas que él mismo retiró y volvió a colocar con precisión. Era como devolver lo que había sido quitado. La semana siguiente, visitó la ciudad vecina e hizo algo simple, pero definitivo. Mandó hacer una pequeña placa de metal con el nombre Tomás Beltrán, sin fechas, sin fotos, solo el nombre en letra negra sobre fondo mate. La colocó en la entrada de la hacienda, justo debajo de la puerta. No avisó a nadie, solo la fijó con 2 clavos, firmes, para que el tiempo no la arrancara. En los meses siguientes, quienes pasaban por el camino de tierra lo notaban, y algunos se detenían. Había quienes rezaban, quienes dejaban flores, quienes solo se quedaban algunos minutos en silencio. Nadie preguntaba el motivo, nadie necesitaba. Era como si todos entendieran que esa placa no marcaba la entrada de una propiedad, sino la permanencia de alguien que se negó a desaparecer por completo. A finales de ese mismo año, Esteban comenzó a percibir que algo había cambiado no solo dentro de la hacienda, sino también fuera de ella. Los habitantes de El Carrizal, antes silenciosos, comenzaron a contar historias de Tomás a los más jóvenes. Un grupo de vaqueros empezó a limpiar los alrededores del sendero, donde él solía cabalgar. Una señora dejó una imagen de San Benito atada a la rama de un arbusto, cerca de la piedra que Esteban había colocado detrás del granero. Nadie planeó nada. Nadie habló de homenaje. Pero era como si la memoria de Tomás hubiera vuelto a habitar el campo. No como fantasma, sino como presencia discreta. Como el sonido de un caballo a lo lejos que nadie ve, pero todos escuchan. Esteban, por su parte, siguió visitando la hacienda con su hija. Ya no buscaba respuestas, solo cuidaba. Era eso lo que quedaba: conservar. Mantener viva una historia que, aunque incompleta, cargaba el peso de una verdad silenciosa. La niña preguntaba menos. Parecía ya entender que ese lugar estaba hecho de más que paredes. Y un día escribió una carta que dejó debajo de la piedra, sin decirle nada a su padre. En ella decía: gracias por cuidar del caballo y del campo. Ojalá un día regreses, aunque no sea a caballo. Esteban encontró la carta por casualidad semanas después. La leyó con los ojos llenos y sintió que allí, en las palabras simples de una niña, había más comprensión que en cualquier informe. Guardó el recado dentro del cuaderno de anotaciones antiguas de Tomás. Y ese mismo día, volvió a escuchar una de las cintas que había grabado al principio. Una donde narraba, con voz tensa, el momento en que encontró la camisa rasgada y el sombrero cubierto de musgo. Escuchó todo. Luego se detuvo y se quedó en silencio. La cinta terminó con el sonido del viento golpeando contra la ventana. Esa noche, Carolina preguntó si él creía que todo eso, al final, había valido la pena. Buscar tanto, guardar tanto. Esteban respondió con calma. Dijo que a veces no se trata de encontrar o guardar, sino de sostener. Que ciertas historias no necesitan un final para tener sentido. Y que cuando una ausencia resiste al tiempo, se convierte en raíz. Meses después, un historiador de la región buscó a Esteban. Quería escribir un artículo sobre casos no resueltos de desaparición en el interior de México. Había escuchado sobre Tomás Beltrán por medio de un locutor que pasó por el Carrizal. Esteban dudó. No quería exposición. No quería transformar todo en curiosidad de periódico. Pero terminó aceptando con una condición: que no fuera un artículo sobre misterio, sino sobre memoria. El historiador aceptó. Pasó 3 días conversando con Esteban,
caminando por la hacienda, tomando fotos discretas. Llevó consigo una copia de la placa, una imagen de la etiqueta de cuero y una grabación de uno de los audios que Esteban decidió liberar. Cuando el texto salió, meses después, tuvo poco destaque. Pero para quien lo leyó, quedó claro una cosa: esa historia no era sobre una desaparición sin pistas, era sobre una ausencia que resistía al olvido. Algunos meses después de la publicación, Esteban comenzó a recibir cartas. Personas que habían perdido parientes en circunstancias similares. Gente que nunca tuvo cuerpo, ni noticia, ni explicación. En casi todas había un fragmento en común. Gracias por recordarnos que hay historias que no se entierran. Las cartas venían de lejos: Sonora, Hidalgo, Veracruz. Esteban las guardaba en una caja simple, sin candado, y poco a poco entendió que lo que había construido allí no era solo un memorial para Tomás. Era un lugar de reconocimiento para todos los que, en algún momento, perdieron a alguien sin respuesta. Un domingo, recibió una visita inesperada. Un hombre alto, de sombrero gastado y botas de cuero claro. Llegó sin avisar, estacionó una camioneta vieja frente a la hacienda y bajó con pasos lentos. Esteban salió de la casa y ambos se miraron por largos segundos. El hombre dijo: ¿Usted es el sobrino de Tomás Beltrán? Esteban confirmó. El hombre se quitó el sombrero, respiró hondo y continuó: Yo lo conocí. Lo vi una vez, en una feria. Montaba como nadie. Hubo un silencio breve. Luego, el visitante extendió la mano y entregó un pequeño objeto. Una moneda antigua, atada a un pedazo de cuero trenzado. Dijo que Tomás se lo había dado como pago por un favor, y que, al leer el artículo del historiador, sintió que era hora de devolverlo. Esteban tomó el objeto con cuidado. Era pesado, frío, y aunque no sabía exactamente qué significaba, entendió que aquello completaba algo. Era el gesto final de un ciclo demasiado largo. El visitante no dijo más. Subió a la camioneta y se fue. Esteban se quedó parado allí, en la puerta, sosteniendo el pedazo de cuero como quien sostiene una despedida. Esa noche, escribió una última entrada en el cuaderno. Tomás no se perdió. Lo desaparecieron, pero no lograron borrarlo. Luego cerró el cuaderno, apagó la luz y durmió con la ventana abierta. El viento sopló fuerte, y por un instante juró haber escuchado cascos en el camino. En la última visita que hizo a la hacienda, Esteban llevó consigo solo dos cosas: una vela gruesa, de cera blanca, y el cuaderno con todas las anotaciones. Era principios de noviembre, época de muertos, cuando el interior de México toma otro tono. Los campos parecen más callados, las personas más lentas, como si el tiempo aceptara por algunos días la presencia de aquellos que ya no están. La casa estaba limpia, el porche sin hojas, el granero con el olor habitual a madera vieja. Esteban entró despacio, encendió la vela sobre la mesa de Tomás y se quedó en silencio. No rezó, no pidió, solo escuchó. El viento soplaba por las rendijas de las ventanas, haciendo que la llama temblara ligeramente. Parecía respirar. Tomó el cuaderno, lo hojeó despacio y luego retiró una hoja específica, aquella donde había escrito la frase definitiva. La leyó en voz alta, solo. Tomás no se perdió. Lo desaparecieron, pero no lograron borrarlo. Dobló la hoja, la puso dentro de un sobre simple y la dejó sobre la silla recargada en la pared, la misma donde su tío solía sentarse al final del día mirando el horizonte con ojos fijos. Luego fue hasta el fondo del granero. Miró el arbusto que ahora crecía firme al lado de la piedra. La tierra estaba dura, agrietada, pero viva. La etiqueta de cuero que un día trajo de Zacatecas aún estaba guardada, pero Esteban sabía que en algún momento se convertiría en parte de ese lugar. No como prueba, sino como recuerdo. Se quedó allí por algunos minutos, pensando en qué habría hecho Lucero cuando todo pasó. Si corrió, si resistió, si miró hacia atrás. Era imposible saberlo, pero había algo que Esteban sentía con fuerza. El caballo sobrevivió,
porque cargaba dentro de sí un pedazo de la dignidad de Tomás. Y eso no se vende, ni se quiebra, solo se transmite. Regresó a casa esa tarde con una ligereza que no sentía desde hacía años. Ya no cargaba duda, ni furia, ni urgencia. Lo que quedaba ahora era cuidado y silencio. Un silencio diferente, no el que lastima, sino el que guarda. Con el tiempo, dejó de visitar la hacienda con frecuencia, pero nunca la vendió. Pagaba los impuestos a tiempo, mantenía la cerca reforzada y hablaba con un vaquero local para asegurar que nadie invadiera el terreno. La puerta seguía con la placa, Tomás Beltrán, y ya comenzaba a perder la pintura, como todo lo que permanece. La hija creció. Un día, ya adolescente, dijo que quería escribir sobre el tío desaparecido, no como investigación, sino como memoria. Esteban sonrió. Entendió que, incluso sin cuerpo, incluso sin sentencia, Tomás seguía viviendo, en cada gesto, en cada línea que no se deja borrar. Años después, alguien visitó la hacienda y encontró la vela, ya consumida, la silla aún en la esquina y un sobre con una sola frase. Era un historiador nuevo, curioso. Dijo que el lugar tenía algo diferente, que se sentía como si estuviera entrando en una casa donde alguien aún vive, aunque no esté allí. No lo sabía, pero tenía razón, porque algunas presencias nunca se van, solo se convierten en suelo. Si llegaste hasta aquí, es porque también sientes el peso de esos silencios. Comparte esta historia con quien necesita recordar que las ausencias no son el fin. A veces son lo que aún nos mantiene en pie. Suscríbete al canal para escuchar otras historias como esta, reales, duras y posibles. La de Tomás Beltrán termina aquí, pero hay otras, y aún necesitan ser contadas.